Hola chicos, buenos días. Ingeniera, buenos días. ¿Cómo Buenos días, están? profe. Hola Ismael, me falta solamente... ¿Quién me falta? Bolívar Andrés me falta. Buenos días, Sandra. Buen Y día. Ricardo también. Justo. Ok, ahora sí estamos todos. Vamos a empezar entonces oficialmente la grabación de esta clase. Muy buenos días, bienvenidos todos para esta clase del curso de calidad de software. Comentarles que tenemos una novedad, ya tuvimos la primera baja en este curso. Como ustedes saben, desde la semana pasada ya no nos ha acompañado Andrés Ariel. Me escribió a fines de la semana pasada comentándome que pues él había reconsiderado su carga académica. Se va a dedicar más bien a las materias de bajo nivel que tiene pendientes este semestre y pues tomar este curso a futuro. Así es que somos los que estamos ahorita, las 6 personas que estamos acá. Por lo tanto, hay que hacer un reajuste del alcance de lo que será el proyecto del equipo que queda de 2 personas. Entonces, pues eso lo decidiremos la próxima semana cuando ya definamos los requerimientos y las especificaciones para el proyecto de equipo. Entonces, les quería comentar eso en primer lugar. Luego, para la clase de hoy, pues sí tenemos varias cosas en agenda. Hoy día nos corresponde cerrar el capítulo 1 del curso, que incluye los capítulos 1 y 2 del texto del aporte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente en la parte del contenido conversar sobre cualquier retroalimentación que ustedes necesiten sobre los ejercicios y el contenido de esta semana del capítulo 2 del texto. Y entramos entonces en el capítulo 2 de la materia que inicia con el capítulo 3, el texto del aporte. Pero eso lo veremos con mayor tranquilidad a partir del día viernes. Hoy vamos a nada más a tener la introducción del capítulo 2, que es la parte del proceso como tal. Entonces, eso con respecto al avance en el sílabo. Y quisiera empezar más bien conversando con ustedes la evaluación de la actividad que tuvimos con respecto al Congreso ATICA la semana pasada, incluyendo todas las dificultades que vi que ustedes tienen en temas de horario. Me preocupa un poquito este asunto de la disponibilidad de horarios y cargas de trabajo, no tanto porque vayamos a necesitar vernos fuera de horas de clase, sino más bien por conocer cómo están ustedes con respecto a los tiempos que tienen de dedicación fuera de clases para hacer tareas y demás. Entonces, abro el foro y no sé quién quiere empezar. Todos vamos igual, como somos tan poquitos, a intervenir, ¿no? Entonces, voy a empezar yo más bien, para dar un poco el contexto. Entonces, lo primero sería hacer una una evaluación de cómo fue tus dificultades de tiempo, porque el Congreso duraba 3 días, de miércoles a viernes, entonces sí me preocupa un poco el hecho de que en 3 días no puedan ustedes tener tiempos de holgura para hacer actividades especiales como esta. Entonces, primero eso. Lo segundo es, para que ya lo vayas pensando mientras yo hago mi presentación, 3 aspectos positivos de esta experiencia de participar en este congreso. Es decir, 3 cosas que tú viste bien en el congreso o 3 cosas que te sirvieron a ti como, digamos, enriquecimiento en la parte de tu formación profesional. Y lo siguiente, en cambio, son los 3 aspectos negativos o recomendaciones de mejora que podemos hacer al Congreso como tal o a la actividad académica que nosotros hicimos en el curso. Y por último, una opinión general de cómo vamos con el, digamos, con el entendimiento de lo que es la calidad en general y lo que es la calidad de software en particular. Entonces, yo sé que son varias cosas, pero bueno, voy a empezar yo para que ustedes tengan tiempo de ir tomando apuntando sus ideas y organizando lo que van a decir. Entonces, el primer punto, el tema del tiempo. Entonces, comentarles que, bueno, para mí, igual que para ustedes, es complicado incorporar actividades, digamos, fuera de agenda normal.
en una semana de trabajo. Sin embargo, considero que es importante hacerlo en función de que hay ciertas actividades, en mi caso personal, que son oportunidades. Como por ejemplo, la semana pasada, justamente yo tuve no uno, sino dos congresos al mismo tiempo, de miércoles a viernes, y bueno, no pude estar 100% en ninguno de los dos, obviamente, pero intenté hacer una planificación de tal manera de sacar provecho de la mayor cantidad de actividades. En el caso específico de Atica, yo asistí a los 3 talleres que hubo, asistí a las 3 conferencias principales, que además están grabadas en YouTube y se las puede ver a posterior. Y también escogí dentro de las conferencias, las exposiciones, que había muchas, aquellas que eran de mi interés principal para justamente trabajar mejor con ustedes, que son aquellas que tenían que ver con temas de testing, con temas de calidad, con temas de desarrollo de software. Porque había pues variados tópicos, ¿no?, dentro de la conferencia, y pues tampoco era para mí factible estar en todos ellos. Eso en cuanto al tiempo. Comentarles, por ejemplo, que esta semana justo estoy empezando una serie de reuniones que van a durar 2 semanas, esta es la próxima semana, con la ISO. Entonces, también eso complica, digamos, mi horario normal de trabajo. Sin embargo, pienso nuevamente que vale la pena el esfuerzo en mi caso, porque pues tengo esta oportunidad de estar presente como Ecuador acá en la ISO para poder primero aprender un poco cómo es el proceso de generación de normas y luego aportar, ¿no? Entonces, eso en la parte de tiempo. Luego, en la parte de las 3 cosas positivas de la experiencia del Congreso Atica, bueno, lo primero fue todas las cosas nuevas que aprendí. Por ejemplo, logré, gracias al primer taller, me parece que fue, tener instalado aquí en mi equipo un software open para el tema de edición de videos, y también ver algunos elementos para hacer que estos videos puedan ser más accesibles, como poder agregar una subpantallita en la parte de lo que sería lenguaje de señas. También practiqué mejor cómo hacer esto de los subtítulos, y en general cómo hacer ediciones sencillas, caseras de videos, pero que me dan un poco más de libertad de acción para mejorar mis recursos. Eso como un ejemplo de algunas de las cosas que aprendí. Luego, segundo, tuve la oportunidad de conocer gente nueva dentro del área de software, especialmente gente de México y de Europa, con las cuales pues ya queda abierta la posibilidad de hacer colaboraciones futuras, y siempre es importante ir ampliando tu red profesional, ¿no?, de gente que vas conociendo, porque a la vuelta del camino te va a servir para, por ejemplo, oportunidades laborales, oportunidades de proyectos, incluso para tener dónde llegar cuando viajas en otros países. Entonces, tiene muchas ventajas el ir ampliando la red de gente que conoces en el área, ¿no? Y tercero, para mí fue muy importante a los tiempos poder compartir con gente que ya conocía, pero pues el Congreso fue una oportunidad, un espacio en que todos nos dimos tiempo para estar ahí, conversar, y un poco tocar base con algunas personas, como por ejemplo con Sergio Luján, que fue mi director de doctorado. Y en los aspectos negativos, una cosa que yo vi fue un poco de falta de organización en el Congreso. Al inicio fue muy confuso el tema de los enlaces y de cómo accesar. Entonces creo que es importante tener muy claro el asunto, que la gente pueda fácilmente llegar a un enlace, que ese enlace sea permanente y que sea seguro, porque una segunda cosa negativa que hubo fue un ataque justamente de seguridad. Yo no estuve presente y no sé exactamente qué pasó, capaz que algunos de ustedes se enteró mejor, pero entiendo que hubo una infiltración de gente no deseable en algún punto del Congreso, y tal vez de eso fue lo que causó también la confusión de los enlaces. La verdad no lo sé exactamente, pero sí creo que es importante también estar siempre un poco atento a todo lo que es el tema seguridades, ¿no? Crear un ambiente seguro para la gente a la que convocas a una reunión. Y tercero, pienso que sería importante que se manejen lo que nos pasó justo con ustedes el viernes, ¿no?
que justamente en esa sesión de esa mañana algo pasaba con el equipo del host y el audio era imposible en realidad. Entonces yo estuve revisando las otras salas y en las otras salas el audio era normal, o sea, no era perfecto, pero en general era aceptable. Entonces justo coincidió que ese día algo pasó con el audio del administrador y aparentemente, bueno, ahí sí también puede ser, incluso yo pude haberlo hecho, nadie le dio la retroalimentación, ¿no? Entonces no se pudo hacer los correctivos del caso. Y también me pareció que las sesiones sí deberían durar un poco más. El tiempo que se le dio a cada expositor para poder presentar su trabajo, a mi criterio era demasiado corto, ¿no? Eran apenas, me parece, 15 minutos. Y muchas veces 15 minutos queda corto para poder apreciar realmente el trabajo de las personas. Entonces, estos serían mis comentarios con respecto a la parte negativa. Y finalmente, en el tema de general, de lo que estamos haciendo acá, en el tema de calidad y calidad de software, pues comentarles que estoy teniendo algunas dificultades, puede ser, en llevar las métricas de mi acción de mejora que nos habíamos propuesto. Entonces, he tenido que recurrir a aproximar datos porque no los han anotado como debería, que es cada día directamente de mi registro hacia la hoja que yo les había comentado que estoy llevando. Entonces me he dado cuenta que me he saltado algunos días y he tenido que acordarme aproximadamente cuánto fue el valor para anotar. Entonces creo que una cosa que va de la mano, el aprendizaje sería que una cosa que va de la mano del concepto y de la visión, más bien, de mejoramiento continuo de la calidad, es la disciplina. Un poco crear ese hábito, ¿no es cierto?, de pensar en calidad y de hacer mediciones para poder tener luego la data para poder hacer análisis. Entonces, eso de mi parte me demoré un poquito, pero también era para darles a ustedes chance a, a pensar su intervención. Entonces, ahora sí vamos a la ronda general. No sé quién quiere empezar. ¿Algún voluntario? Sandra, yo puedo hablar sobre Dale, Ismael, te escuchamos. A mí, bueno, la conferencia específicamente la que vi, obviamente, del doctor Luján, me pareció bastante buena, me gustó bastante. Porque creo, sobre todo porque, bueno, mis compañeros y yo, los que estamos aquí, fuimos compañeros en la materia también de usabilidad. Y, y claro, se veían temas de accesibilidad, pero me parece que quedaron bastantes falencias en esa materia, lastimosamente. Y al final del curso no tuvimos una herramienta como tal que podamos utilizar, porque la que utilizamos, que en este caso era Maqueta, ya estaba descontinuada y la verdad no fue de gran uso. Y me gustó bastante porque el doctor Luján separó correctamente a mi criterio la parte teórica de la práctica, diciéndonos cuáles son las ISOs que que deberíamos poder, que podemos, mejor dicho, estudiar para obtener mayor conocimiento y la parte práctica en la que dio unas herramientas súper fáciles de usar. Yo estuve probando ahí más o menos, las gratuitas, claro, y estaban y súper fáciles de usar. O sea, no es necesario tener un background súper técnico para poder analizar la accesibilidad de una página y eso me parece súper bien. Y sobre todo me gustó la herramienta que podía que mostraba directamente sobre la página cuáles son los errores de usabilidad, como los de contraste, por ejemplo. El Wave se llama. Sí, el Wave, exacto. Ujú. Y bueno, respecto a la conferencia, mm, la verdad también creo que no es una gran idea. Bueno, yo supongo que es por la disponibilidad de los ponentes que se grabe la conferencia y se pase la grabación, porque claro, no hay como hacer preguntas y pueden ocurrir errores como este que hubo del audio. Pero de ahí me pareció que había bastante variedad en los temas y eso me gustó bastante. Y, y claro, se ve, o sea, sí hubo desorganización en el momento de las salas porque me parece que todos tuvimos que escribirle al host para que nos pueda mover a una sala porque no estaban las opciones habilitadas cuando queríamos entrar. Pero de ahí sí me pareció bastante interesante. Me gustó eso que le digo, que había bastantes, o sea, diferentes áreas. Entonces uno podía como escoger.
que es lo que más nos interesaba, obviamente. Y eso Ujú. es la Ajá, conferencia. y tu avance hasta el momento con el tema de la calidad en general y la calidad de software. Sí, creo que el avance que he tenido me parece satisfactorio. O sea, eh, el libro ha sido de gran ayuda. Los temas hasta ahora me parecen que han sido comprensibles. No he tenido mayor dificultad, puedo decir. Me imagino que todavía no estamos adentrados del todo en los temas más complicados, pero hasta ahora no he tenido ninguna dificultad. En lo que respecta al tiempo, sí he tenido dificultad para hacer las tareas, porque me parece que, o sea, este semestre en específico está bastante cargado. Se dieron una serie de factores que la verdad me parece que no fueron beneficiosos como tal. Por ejemplo, estamos en este momento haciendo la vinculación social, que es parte de nuestra, o sea, es obligación para cumplir los requisitos de la carrera. Y eso se iba a hacer en vacaciones. Lamentablemente se pospuso, no sé por qué, y nos toca hacer ahora en clases. Entonces, las pocas horas que nos quedan huecas, o no, ni huecas, mejor dicho, las horas que podemos, nos toca hacer la vinculación y eso agrega ya como 10 horas más a la semana de clases. Eh, Mis compañeros también están cogiendo idiomas y yo estoy empezando como ayudante de investigación y la verdad es que me queda muy, muy poco tiempo para todas las cosas en realidad. Entonces, o sea, he podido hacer todos los deberes, pero sí me ha costado bastante y la verdad creo que no sé si eventualmente podremos con todo, pero eso. Entiendo, no, es importante retroalimentar y no solo a mí, sino en general a todos los profesores, porque les ve a ustedes en la clase de uno, pero uno no sabe exactamente cómo estás ya en el conjunto de tus clases, de tus horarios y de tus otras actividades, ¿no? Como lo que tú me comentas de yo no sabía que tú vas a empezar a ser ayudante de investigación, esos son horas adicionales, tampoco sabía lo de vinculación, esos son horas adicionales, y estamos hablando aún dentro de lo que es actividades de ustedes de la Politécnica, ¿no? Ni siquiera nos hemos puesto a pensar en que también es necesario que todos tengamos, pues, actividades personales, ¿no? Y también momentos de descanso. Entonces, por eso les pregunto para un poco también ir regulando, porque acá la materia es distinta que en las otras carreras, porque son 6 horas a la semana que nosotros tenemos que dedicar a esta materia, ¿no? A diferencia de la de sistemas, que son solamente 4 horas. Entonces, para ellos sí es como una clase muy introductoria. Para ustedes sí es una clase de introducción a la calidad, pero con un poco más de fondo. Entonces tenemos que ir hallando juntos el equilibrio, ¿no? Entre lo que se necesita y es indispensable para que ustedes se lleven todo digamos, el background que necesitan en su formación de este tema, pero también que sea lo necesario, ¿no? De tal manera que tampoco les acapare más de lo adecuado, de lo recomendable, para que ustedes puedan igual salir con éxito en las otras materias. Entonces, eso lo tenemos que ir conversando. Así es que gracias, Ismael, por tu retroalimentación. Vamos con Brian, porque ya veo que no están como para ofrecerse. Entonces, Brian, por favor. Sí, Inge, buenos días. Buenos días. Inge, empezando por lo de la conferencia, o bueno, el video que vi del doctor Lugan, la verdad es que sí, sí fue bastante interesante, me gustó bastante porque he desarrollado algunos proyectos que de web, o sea, no proyectos profesionales obviamente, pero todo lo que he ido haciendo, todo eso son realmente, como dijo, como dijo mismo el doctor Lugan, que son aspectos de accesibilidad que muchas veces uno ni siquiera los analiza, solo se preocupa porque la página quede bonita y todo. Y me gustó bastante poder ver esa retroalimentación que él daba y ver cómo podemos utilizarle nosotros también como parte de nuestra vida profesional, saber que todos los aspectos que debemos tomar en cuenta, no solamente que se vea bien, sino que debe ser accesible. Entonces, las herramientas también que puso son herramientas que realmente yo no sabía que ni siquiera existían. Entonces, y son muy fáciles de usar y nos puede ayudar con una retroalimentación bastante, bastante buena. Entonces, sí me gustó bastante la conferencia que vi. Estuvo muy, muy accesible también porque se le podía entender y todo. De ahí respecto a lo que es la conferencia, bueno, realmente sí fue un poco
decepcionante la primera que nos unimos, por lo que no logramos escuchar nada. Por más que intentábamos todo, no se logró escuchar nada. Sí hubiera sido bastante chévere poder entrar a las demás conferencias porque había unos temas bastante interesantes que sí me hubiera gustado escuchar, pero por las cuestiones de tiempo, como le comentamos, no pudimos realmente. Eso sí estuvo bastante interesante, la variedad que hubo, porque había de todos los temas que a uno le puede interesar. Muchas veces posiblemente no interesen más unos temas aparte del software, incluso, Ujú. pero bueno. Entonces eso fue con la conferencia. La desorganización sí fue un poco notable, como dijo mi compañero, todos tuvimos que estar escribiendo al host para que nos una a una sala. Y en el caso que hubiéramos querido entrar a otro, también teníamos que salirnos, volverle a escribir al host y pedirle acceso a la otra. Entonces eso estuvo un poquito medio confuso también, digámoslo. Ya. Después, ya, con lo que sería lo de calidad, estoy tratando de cumplir con el objetivo que propuse en el foro. Ayer ya comencé y bueno, de hecho comencé la anterior semana, ayer también los volví a cumplir, como dije, cada lunes. Entonces sí me estoy dedicando a eso también. De ahí en cuestiones de tiempo, dije, la verdad es que eso sí, sí hemos estado bastante presionados. Bueno, yo de mi parte he estado bastante presionado porque también estoy haciendo los proyectos de vinculación que toman bastante tiempo. Eh, Estoy haciendo y inglés todavía no he terminado yo, así que tengo que coger idiomas, que ya son 10 horas más a la semana. Deberes, todas las materias. Estoy cogiendo, me parece que 32 créditos, que son bastantes horas. Y claro, todos los profesores también esperan que hagamos deberes de su materia, entonces la verdad es que sí ha estado bastante complicado en cuestiones de tiempo. Tal vez no se ha estado alcanzando mucho a cumplir con las expectativas que uno tiene para cada materia. Entiendo, gracias, Brian. Ahora que Brian menciona el tema de de la actividad de mejora, comentarles que vamos a hacer dos iteraciones, ¿no? La primera iteración la vamos a cerrar con el primer bimestre, ahí haremos un corte y veremos, sacaremos métricas parciales, y en base a esas métricas parciales lanzaremos una segunda iteración, una segunda vuelta, donde veremos cuál es el mecanismo para, digamos, replanificar y redefinir ciertas cosas en función de obtener mejores resultados. Pero sí es importante que pasemos por esta primera iteración justamente para tener esas lecciones aprendidas, ¿no? Porque la mejor manera de darte cuenta de algo es viviéndolo como experiencia propia. Entonces, por eso es para mí importante que mantengamos esta acción de mejora personal, que aparentemente no tiene que ver con calidad de software, pero en realidad todo tiene que ver con todo siempre. Así es que vamos a seguir trabajando sobre eso y pues manténganse en su propuesta, ¿no? En la periodicidad que haya sido, con la actividad que haya sido. Gracias, Brian, y vamos a continuar con Andrés Yomiquinga, por favor. Ya, profe, ¿me puede ir? Sí. Pues, de la conferencia, pues la verdad es que cuando entramos a la que quedamos, no se pudo escuchar, así se escucha bastante recortado y muy bajo la voz. Y de ahí, con el trabajo que hicimos, pues, sabes que me quedé ¿cómo se puede decir? Como muy satisfecho, porque la verdad es que o sea, el video sí quizás pudo ser un poquito largo, la verdad, pero no, o sea, todo el tiempo que se pudo expresar ese profesor fue muy interesante, ya que todo fue en base recién de lo que vimos semestre pasado, vimos web. Entonces, no es que hablamos mucho de que sea accesible y no nos dimos cuenta de tantas cosas que se podían tener que tener en cuenta para que sea accesible, que un sitio sea accesible de verdad. Entonces, fueron muchas cosas que sí creo que nos va a hacer mucho como nuestra vida profesional. Pues por ese lado sí me quedo satisfecho con la conferencia con el video más que todo que vimos, de ahí lo otro, sino sí se vio la desorganización y eso es lo que puedo decir, profe. ¿Y cómo vas tú, cómo te sientes tú con tu avance en el tema calidad en general?
Yo creo que sí estoy igual cumpliendo lo que me propuse y en todo ese aspecto. Ujú. Y en el tema del texto, ya llevamos 2 capítulos leídos y revisados. El tema de Has- texto también sí, sí, la verdad es que sí es un libro muy interesante, pero igual es un libro un poco, o sea, como le digo, un poco, sí es cargado, la verdad. Y sí, o sea, yo la verdad no pude no hice el primer deber porque me confundí ya que estaba haciendo, pero como no me acuerdo si dijimos que iba a revisar hasta la siguiente día de clases que teníamos, a las 9, entonces como teníamos martes, entonces ya dejé para el martes y cuando vi ha sido para el lunes. O sea, el primer deber el del capítulo 1, la verdad, se me faltó responder y no Sí, de pues. verdad que no entregaste. Bueno, aclarando, para el viernes son 2 fechas, ¿no? El viernes a las 9, o sea, lo que hoy dejamos o lo que hoy vamos a plantear es hasta el viernes a las 9 y si tenemos la clase el viernes a las 2. Pero lo que planteamos el viernes es hasta el día anterior, o sea, hasta el lunes a las 9, porque yo necesito tiempo para revisar. Es decir, yo ya me agendé el viernes la mañana, mejor dicho, esas 2 horas, ¿no? De las 9 que ustedes entregan hasta las 11 para revisar lo de viernes. Pero en cambio, lo de martes no avanzo a revisar en la mañana, porque tengo otra actividad. Por eso es que les pedí que lo entreguen el lunes, para yo tener la holgura del lunes para poder revisar. Esa es la razón por la cual una fecha cae el lunes a las 9 y la otra fecha cae viernes a las 9. Ese es un poco la lógica que yo tuve, pero sí, claro, daba lugar a confusión, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero esta vez ya pudiste entregar a tiempo y todo, ¿verdad? Claro, esta vez ya entregué a tiempo y todo por el estilo. Entonces, por esa parte ya. Eso, pues, no creo que decir. Gracias, sí, porque bueno, estos 2 primeros capítulos, como decía al inicio, son introductorios, ¿no? Sin embargo, sientan las bases generales de lo que necesitamos para entrar ya en materia, como quien dice, que es el capítulo 2 de nuestro curso, calidad de producto, del cual sale el proyecto, porque lo que vamos a hacer en el proyecto es justamente evaluar la calidad de un producto de software existente. Entonces es como una de las partes más, digamos, importantes que se cubre el primer bimestre. Y en el segundo bimestre tenemos que cubrir todo lo que es técnicas de testing y herramientas también de testing. Entonces sí hay algunas cosas que tenemos que ir desarrollando en nuestro sílabo, pero con tranquilidad y poco a poco van a ver cómo vamos saliendo. Gracias a Andrés y vamos con Ricardo. Eh, Buenos días, Sandra. Bueno, eh, sobre, sobre la conferencia me pareció muy interesante la del doctor Luján, puesto que fue bien planificada y a pesar del corto tiempo que duró la conferencia, en la cual nos brinda desde un principio, nos permite saber qué es la accesibilidad y para quiénes, para cuáles personas son utilizadas estas, en la cual menciona que no son solo para las personas con discapacidad, que son para todas. Y también que en el que nos ponen el ejemplo que la accesibilidad le tenemos que mantener un control desde el inicio del ciclo de vida, no de ya al final cuando nos ponía el ejemplo de lo que es del avión. Y también muy interesante, brindándonos muchas herramientas que son fáciles de utilizar, como ya mencionaron mis compañeros. Bueno, sobre las partes positivas de la conferencia es que se aprendió muchas cosas, por ejemplo, las herramientas que nos brindó el doctor Luján, y también no sabía de algunas pautas de la W3C que nos permite comprobar para ver si es que nuestro sitio web es completamente accesible. Otra cosa es que había gran variedad de temas de escoger con la conferencia, que me pareció muy interesante. Otro de los aspectos negativos, como ya mencionaron todos, la falta de organización, en la cual tenían que pasarnos de una sala a otra, no había las opciones. En el video que no se escuchaba mucho y tampoco no podíamos hacer preguntas a los cuando eran videos, y tampoco el tiempo corto de las exposiciones. Entonces, como que los expositores tenían que realizar rápidos exponer porque ya estaban con planificado todo el cronograma. Entonces, con respecto al avance de calidad del foro, sí estoy tratando de cumplir. Entonces, desde la otra semana ya estoy cumpliendo, ya voy 3 días.
Entonces no hay ningún problema en eso. Sobre respecto del tiempo, eso sí, creo que estoy cogiendo 32 créditos y más el inglés y las obligaciones que tenemos que cumplir los deberes, entonces no tendría mucho tiempo. Y eso, gracias. Gracias a ti, Ricardo. Ok, sí, les comento que nosotros vamos a tener un follow-up de la conferencia de Dr. Luján, porque justamente uno de los laboratorios, me parece que es el laboratorio 2, tiene que ver justamente con herramientas de usabilidad y accesibilidad. Entonces ahí vamos a plantear en el laboratorio un trabajo puntual en el que ustedes van a hacer la evaluación utilizando un par de herramientas, probablemente Wave y alguna de usabilidad para evaluar justamente los problemas de calidad de algún aplicativo web o de algún portal web. Entonces ese laboratorio me parece que está planificado para el segundo bimestre. Entonces, vamos a ahondar un poco en lo que se trató en la conferencia, ya con la parte práctica que nosotros vamos a desarrollar en ese laboratorio. Y me falta solamente Bolívar, Andrés, por favor. Sí, profe, buenos días. Hola, buen día. Bueno, con lo que respecta a la conferencia, en realidad sí estoy de acuerdo con todos mis compañeros y a todos ellos han dicho la mayoría de cosas que realmente son muy importantes, como es la accesibilidad, ¿no? Que es de la conferencia del doctor Luján. Igual algo que destacar, igual que algunos compañeros lo mencionaron, son las herramientas que él utilizó para poder controlar eso de la accesibilidad. Sobre todo me encantó la primera herramienta, no recuerdo muy bien el nombre, en la cual ya detectaba todos los problemas, detectaba también algunos warnings y algunas cosas que todavía están por solucionar. Y además de eso, la otra herramienta incluso daba la posibilidad de observar el código HTML para ver dónde está el error. Entonces eso sí me atrajo mucho, me pareció bastante interesante. Y bueno, con lo que respecta a los factores negativos, concuerdo con todos, realmente la coordinación no estuvo muy bien hecha al momento, al menos en la conferencia que nosotros estuvimos, en la que nos habíamos comprometido a ingresar. Realmente fue muy mala, el audio pésimo y no hubo, o sea, no hubo, o sea, como usted mismo dice, pudimos haber retroalimentado, pero no lo hicimos. Pero a la par también pienso que fue también muy corto el tiempo, porque esa fue una de las exposiciones más cortas que he visto en realidad. Entonces, eso con lo que respecta a la conferencia. En base al conocimiento que estamos teniendo de calidad, realmente no he tenido ningún inconveniente hasta hoy. Como mencionaban algunos compañeros, como usted también lo mencionó, es un tema introductorio y creo que realmente todavía no estamos llegando a los temas más complicados, pero aún así también en esto interviene el factor del tiempo, que lo que es, al igual que mis compañeros, yo también sí estoy cogiendo el inglés, estoy cogiendo las actividades de vinculación, entonces sí se suman como 10, 20 horas más, entonces a la semana. Entonces yo igual estoy cogiendo como 30, 32 créditos, no recuerdo muy bien, pero eh, sí es bastante tiempo el que nos demanda hacer las actividades de las diferentes materias. Entonces eso con lo que respecta a lo que había dicho que mencionamos. Ok, gracias, Bolívar. Entonces, sí, vamos a manejar esto del tiempo a través de afinar los alcances de las lecturas y los ejercicios. Por ejemplo, esta semana no tienen que leer un capítulo completo, solamente el inicio del capítulo 1, e igual la cantidad de ejercicios va a ser menor. Y también vamos a afinarlo a través de reducir el alcance del proyecto, es decir, hacer lo suficiente como para que podamos nosotros a futuro replicar en cualquier escenario las evaluaciones de calidad de un producto de software usando la ISO 25000, pero vamos a concretar a través de escoger adecuadamente el producto, que es lo que les corresponde hacer en esta semana, y luego a través de decidir cuál va a ser el alcance de la evaluación.
Entonces no vamos a hacer una evaluación 360, es decir, completa de todos los criterios de calidad, sino que vamos a escoger un subconjunto de criterios de calidad, también acorde al tamaño del equipo, ¿no? Como digo, ya quedamos desequilibrados, un equipo tiene 3 personas y otro equipo tiene 2, entonces pues también tenemos que ajustar el alcance a los recursos, tiempo, personal que tenemos, que es justamente parte de lo que ustedes leyeron en el capítulo 2. Entonces, bueno, les agradezco la retroalimentación de esa tarea. Vamos entonces ahora les voy a compartir mi pantalla para ver el aula virtual. Bueno, se ha salido, me voy a volver a loguear y mostrarles que van a poder ustedes ver, y si quieren pueden también obviamente loguearse desde sus equipos, que ya tenemos disponible el capítulo 2. Déjenme ponerme aquí en modo estudiante para que podamos tener todos la misma interfaz. Entonces, así es como ustedes deben estar viendo ahorita el aula. Perdón, este es el aula del otro paralelo. Déjenme ir a nuestra aula. No sé por qué se entró mal, veamos. Entonces, ahora sí, aquí está nuestro curso, que es del 914. Y como les decía, los cursos son distintos en la medida en que la cantidad de horas de trabajo que tenemos también son distintas, ¿no? Pero bueno, aquí está nuestra aula e igual está disponible ya la pestaña del capítulo 2, que la vamos a abrir en la segunda parte de la clase después del break. En la pestaña del capítulo 1, recapitulando, estamos viendo lo que vamos a hacer ahorita es cerrar el capítulo 1 de la materia, que es la parte de conceptos básicos de calidad de software, y lo hemos cubierto a través del libro de texto, los 2 primeros capítulos del libro de texto, ¿no? Entonces, para que sea más fácil el estudio para ustedes, acá en la sección de recursos, tienen adicional a las diapositivas de capítulo 1 que ya habíamos revisado, ahora tienen ya disponible también las diapositivas del capítulo 2. Entonces, para fines de la prueba, digámoslo así, los temas de estudiar son los que están en las diapositivas resumen. Entonces, pueden ya descargarse y tener ya estas diapositivas, digamos, en pendiente para cuando tengan que repasar o revisar para prepararse para el examen, que por cierto también en el sílabo ya está definido la fecha y hora, ¿no? Entonces voy a abrir ese resumen, pero lo voy a abrir ahorita en formato en formato PowerPoint para poder ir trabajando juntos este contenido. Entonces, un poco la idea de esta parte de la clase es hacer una revisión, una recapitulación de lo que fue el capítulo 2 del aporte, que como ustedes recordarán, trata de la cultura de la calidad. Entonces, he tratado de sacar extractos del libro, que me parece a mí que son las partes más, digamos, importantes a recordar de este capítulo, que como bien decía alguien, el autor Laporte, como trata de ser, digamos, detallado, nos lleva a tener a veces capítulos muy extensos. Entonces, estos resúmenes les permiten a ustedes tener como que las pastillitas de lo, digamos, que es fundamental para lo que nosotros vamos a necesitar en este curso. Entonces, primero quiero regresarme un poquito al capítulo 1. Entonces, esta lámina que ustedes ven ahorita en pantalla en realidad corresponde al capítulo 1. Y de aquí lo importante es la definición de aseguramiento de la calidad en general y la definición de aseguramiento de la calidad de software. Entonces, noten que la definición de aseguramiento de la calidad está tomada de la ISO 24765. En este curso nos vamos a acostumbrar mucho a hablar y fundamentar las cosas desde las normas, porque eso nos va a permitir tener una formalización y un sustento incluso para al momento de elegir procesos o modelos de desarrollo de software, ¿no? Entonces, esta es la norma que apoya lo que es aseguramiento de calidad, y acá abajo tenemos la norma principal para lo que es aseguramiento de calidad de software, que es la IEEE 730. Entonces, esta norma es muy importante. De hecho, esta norma es la primera norma que sacó la IEEE
en la línea de software, ¿no? Porque como sabemos, la IEEE es sobre todo de temas de electrónica, pero sin embargo, a la falta de organizaciones que hicieran normas de software en su época, que fue el siglo pasado, la IEEE también tomó el área de software y esta fue la primera norma que sacó, allá por la década de los 70, me parece que en el 74, la norma IEEE 730. Entonces, bueno, destacar las siguientes cuestiones de ambas definiciones. Primero, que ambas hablan de un tema de planificación. Pues aquí tienen la parte de la planificación, acá también habla de planificación, y ambas hablan de acciones o actividades. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuevamente que la definición 730 empieza hablando de un conjunto de actividades. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que el aseguramiento de calidad tiene que ver con el hecho de planificar un conjunto de actividades. Entonces, noten cómo en la pequeña tarea personal que estamos haciendo, justamente hicimos un pequeño plan, en nuestro caso no un conjunto de actividades, sino una sola, ¿no? Para hacerlo sencillo, pero en la vida real, obviamente, para asegurar la calidad de algo, y ese algo puede ser un producto de software, no basta con una sola actividad, van a tener que ser un conjunto de actividades. Ahora, este conjunto de actividades que tú defines en una planificación, en un plan, lo que van a permitir es evaluar la adecuación del proceso de software. Entonces, noten que aquí viene la siguiente parte, que es el círculo, porque vamos a ver que es un círculo que puede ser vicioso o virtuoso, dependiendo de cómo lo ejecutemos. Empieza, en este caso, por el proceso. Entonces, las actividades que tú defines o planificas, lo que nos van a permitir es evaluar si el proceso de software es adecuado, como dice aquí, para proveer evidencia que establezca confianza. Entonces, aquí viene otra palabra fundamental en nuestro trabajo de calidad, que es la confianza. A la final, ¿para qué queremos que el producto de software sea de calidad? Pues para que logremos la confianza del consumidor, es decir, de los clientes y de los usuarios. Entonces, recuerden que estuvimos la semana pasada haciendo este pequeño ejercicio con las llamadas historias de horror y vimos cómo esos fallos de software pueden llevar a grandes pérdidas y grandes desgracias incluso. Y entonces, obviamente, ante un evento de un fallo, lo que tú pierdes es la confianza del cliente o del usuario en trabajar con tu producto de software, ¿no? Entonces, cuando utilizamos actividades de aseguramiento de la calidad durante el proceso, eso nos ayuda a aumentar la confianza de que el proceso de software es el adecuado, de que estás haciendo bien la construcción del producto, ¿sí? Y que por lo tanto el producto de software, y aquí viene la otra parte, ¿no es cierto? El producto de software tiene una calidad adecuada. ¿Sí? Entonces, por eso decía que es un círculo vicioso, porque partes del hecho de incorporar actividades en el proceso de desarrollo, por ejemplo, como el doctor Luján nos decía, ¿no? Piénsale desde el análisis, piénsale desde el diseño, ve testeando conforme vas produciendo y obviamente ve afinando en ese caso, tu portal web, ¿no? En nuestro caso, tu aplicativo, tu app o tu producto de software en general. ¿Sí? Entonces, todas esas actividades van creando confianza de que estamos llevando bien el proceso. O sea, bien desde la perspectiva de que incluye la calidad como un elemento fundamental y que por lo tanto vamos a obtener como resultado un producto de software de calidad aceptable. Entonces, no dice tampoco de calidad perfecta porque no, o sea, es difícil llegar a la perfección y además es imposible probar 100% un producto de software, pero sí de una calidad aceptable, ¿no es cierto? Como dice aquí, suitable quality, para el propósito definido. Esto nos implica que tenemos que tener claro cuál es el propósito del producto de software, de tal manera que podamos establecer cuál es la calidad aceptable. Entonces, cuando nosotros definamos el proyecto de evaluación de calidad, una de las cosas que tenemos, dos cosas que tenemos que tener claras, cuál es el propósito de ese producto. O sea, para qué fue hecho o con qué intención fue hecho. Y luego, cuál es la calidad aceptable.
La calidad aceptable es que no falle nunca, eso sería ideal, pero es imposible. O la calidad aceptable es una, no sé, una disponibilidad de 99%, es decir, que 99 de cada 100 veces está disponible cuando el usuario necesita. Entonces, esas van a ser nuestras metas de calidad y contra esas metas, pues vamos a evaluar el producto y decidir si cumple o no cumple con esas metas. Y si no las cumple, pues, ¿qué se necesita hacer para que el producto llegue a cumplir, no? Entonces, otro aspecto importante está en la siguiente parte de esta definición. Dice un atributo clave del SQA, acuérdense que SQA es Software Quality Assurance, las iniciales, es la objetividad. Entonces, la otra cosa es que como nuestra función es evaluar algo, ponerle una nota, es importante ser objetivos, ¿no? Es como en todo, si es que tú tienes si tú estás tomando un curso y en ese curso te tienen que poner una nota y la nota que te ponen no es objetiva, sino es con sesgo o subjetiva, para bien o para mal te ponen, por ejemplo, un 10 que no merecías o peor, te ponen un 0 que no merecías, pues esa evaluación pierde objetividad, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros tenemos la obligación de hacer evaluaciones de calidad objetivas. Y para eso tenemos que encontrar digamos, los mecanismos organizacionales de tal manera que sucede lo que diga aquí, que tengamos una libertad con respecto a posibles presiones, ¿sí? Entonces, cuando tú eres evaluador, te vas a enfrentar al tema de las presiones. Por ejemplo, el cliente va a presionar que el producto salga el 1 de enero, porque en eso habíamos quedado. El jefe de proyecto va a presionar que cumplamos lo que el cliente quiere, que es salir el 1 de enero. Entonces, ahí tienes una presión sobre el tema, ¿cuánto tiempo tienes para hacer pruebas? Y cuándo das el visto bueno para salir a producción. Por experiencia les puedo decir que costo-beneficio, aunque tiene su costo el no cumplir con una fecha pactada, por ejemplo, salir el 1 de enero a producción, es más costoso a veces dejarte llevar por la presión y dar un visto a algo que no estaba listo y que luego puede causar un fallo importante en producción. Entonces, yo prefiero cargarme con digamos, el problema de haber retrasado la salida del proyecto que cargarme con las consecuencias de un fallo en producción de un producto que no estaba listo para salir. Entonces, tenemos que liberarnos de esas presiones que pueden ser de platas, que pueden ser de gestión o que pueden ser presiones técnicas también o de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, eso no nos va a pasar tanto en el proyecto que nosotros vamos a desarrollar en equipos, porque obviamente es un proyecto dentro de un entorno académico. Sin embargo, yo voy a tratar de simular para ustedes algunas de esas presiones, justamente para que ustedes puedan tener la posibilidad de buscar la manera de accionar adecuadamente, profesionalmente, ante las presiones que se puedan presentar. Porque eso les va a pasar de ley en la vida real. Entonces, eso con respecto al concepto, porque una pregunta de cajón de la prueba del examen de este bimestre es tu entendimiento o cómo tú explicarías el concepto de aseguramiento de calidad de software. Entonces, tomen nota de esa diapositiva. Esta de acá también es del capítulo 1, pero elaboro un poquito más sobre algunos de los elementos a tomar en cuenta en este asunto de definir el aseguramiento de la calidad. Y entonces recapitula sobre lo que ya hemos dicho, ¿no? Primero, la necesidad de un plan. Entonces, la calidad tiene que ser planificada, no va a salir por generación espontánea ni por milagro, ni porque pues, por suerte sucedió, sino que tenemos que hacer un plan, tenemos que planificar todos los aspectos de calidad para que suceda. Luego, como dijimos, ese plan lo que involucra es un conjunto de actividades sistemáticas. Al ser sistemáticas, eso significa que no son actividades al azar, ni actividades así puntuales, ni actividades aleatorias. Como decía el doctor Luján, pues tú tienes que desde un principio pensar cómo vas a construir este avión, este armatoste, ¿no? Y cumplir con esa planificación de manera sistemática, de manera disciplinada. Luego, la calidad del sistema completo es lo que importa. También hay que darnos cuenta que el software va a ser parte de un sistema más grande y que el software sea de calidad no implica que todo el sistema sea de calidad. Esa es una problemática un poco más grande de la que abordamos en este curso, porque este curso es de la parte de software,
Pero sin embargo, lo mismo se aplica hacia adentro del software y sus componentes, ¿no? Hay un dicho súper importante que dice que la calidad total del software es igual a la calidad del componente de peor calidad de ese software. Entonces, si piensan un poco en esta definición, en este dicho, lo que te está diciendo es que si tu software tiene, no sé, 5 módulos, 4 están bastante bien, bastante decentes y uno está pésimo, en realidad tu producto de software absorbe la calidad del módulo peorcito, del que está pésimo, ¿sí? Porque la experiencia de usuario va a incluir la experiencia con ese módulo, ¿sí? Entonces, por eso hay que pensar en la calidad desde la integralidad de todo el producto de software, de todos sus módulos o subsistemas o componentes, y luego de que ese software también va a ser parte de un sistema más grande que va a involucrar hardware, que va a involucrar comunicaciones, que va a involucrar procesos, etcétera, ¿no? Entonces, ese ya es una gestión de calidad más amplia en la cual se abarca la que nosotros hacemos o garantizamos que es la del software como un subconjunto. Luego vamos a necesitar técnicas y de eso justamente se trata sobre todo el segundo bimestre. Técnicas que podemos utilizar para hacer pruebas de calidad de software y otro tipo de técnicas de aseguramiento de la calidad que no necesariamente son pruebas. Y luego hay que demostrar que se han cumplido con los requerimientos de calidad especificados. Esto es parte del capítulo 3 que vamos a estudiar en estas siguientes semanas, en esta semana y la que viene, porque ahí vamos a aprender un proceso para poder elicitar los requerimientos de calidad. Y vamos a ver que es importante que estos requerimientos de calidad se incorporen en el documento de requerimientos del producto de software, sea como sea este documento, sean casos de uso, sean historias de usuario, lo que tengan que ser, sean especificaciones formales en lenguajes algebraicos que se usan, por ejemplo, para sistemas expertos. Entonces, hay distintos tipos distintas formas de especificar. Entonces, independientemente de la forma de especificar, en esa especificación tienen que estar incluidos los requerimientos de calidad. Entonces, eso es parte del estudio que vamos a hacer en el capítulo que se viene. Ahora sí, quiero dar volar la página de capítulo 1. Si tienen dudas, pues no duden si tienen preguntas, más bien no duden en avisarme y pues les doy la palabra. Y si no, continúo. Entonces, en el capítulo 2, esto es lo que necesitamos tener claro al finalizar esta clase de hoy, en realidad, ¿no? Primero, el tema del costo de la calidad. ¿Cómo se calcula y qué implicaciones tiene? Segundo, el poder entender cuándo hay y cuándo no hay cultura de la calidad en un espacio. Entonces, por ejemplo, el espacio de esta clase es un espacio que intenta tener una cultura de calidad. Digo intenta porque ya que existe esa cultura no depende solo de mí. La cultura es responsable, la calidad, perdón, esa es una máxima del agilismo y una máxima de Agile Testing también. La calidad es responsabilidad de todos. Entonces, yo puedo tratar de hacer mi parte, pero si es que el resto de nosotros, el resto de las personas de un equipo no hace también su parte, independientemente del rol, no funciona. Entonces, la calidad, la cultura de calidad es un tema comunitario y todos tienen que participar. Entonces, la idea de esta segunda parte, de este segundo punto, reconocer los signos de cultura de calidad, en la práctica es la siguiente. Cuando tú vas a un nuevo espacio de trabajo, que tengas la posibilidad de, haciendo observación de lo que pasa en ese nuevo espacio, reconocer si ese espacio está o no está trabajando desde una mentalidad de calidad y actuar en consecuencia. ¿Cuál sería actuar en consecuencia? Si ves que ahí no hay cultura de calidad, pues ser un ente generador de esa cultura. Y si ves que sí hay una cultura de calidad, pues entrar dentro de esa cultura y ser parte del engranaje, que ya lo vamos a ver a continuación. Luego, el tercer punto es entender cómo se utilizan en la práctica las 5 dimensiones de un proyecto de software. Y esto nosotros lo vamos a vivir en carne propia con el proyecto del curso. Aunque no es un proyecto de desarrollo, sí es un proyecto de software porque es un proyecto de evaluación de un producto software.
Entonces, ver cómo estas 5 dimensiones, que era también uno de los problemas que tenían que ustedes resolver esta semana, te pueden servir en la práctica para tener mejores posibilidades de éxito en el proyecto y para planificarlo de mejor manera también y para negociar bien con el cliente. Recuerden que yo acá trato también de hacer a ratos el rol de cliente o de product owner para que ustedes tengan la posibilidad de negociar, que es una habilidad súper importante en todo ingeniero, ¿no? Y finalmente, el último punto es el conocimiento del código de ética. Entonces, ustedes tuvieron la oportunidad de hacer un par de ejercicios también que tenían que ver con escenarios problemáticos en los cuales tú tenías que tomar la decisión ética apropiada. Entonces, lo que se recomienda es que te respaldes en el código de ética, en los 8 principios que tiene este código de ética para tomar tus decisiones. Entonces, esas son las 4 cosas que serán evaluadas en la prueba de este bimestre con respecto al capítulo 2. Tu entendimiento de cómo costear la calidad, que puedas y que estés en la capacidad de reconocer los signos para distinguir el nivel de cultura de calidad que existe en un espacio. Puede ser toda una organización, un departamento, un equipo o individual en tu propia persona. ¿Cuáles son y cómo se usan las 5 dimensiones de un proyecto de software para planificar y para negociar? Y cuáles son y cómo te apoyan los 8 principios de ética para tomar decisiones cuando la ética está en juego. Entonces, esos eran los principales elementos. Entonces, quiero hacer un resumen rápido de algunos de los fundamentos teóricos detrás de estos 4 aprendizajes que deben llevarse ustedes de este capítulo 2. Entonces, primero citarle a uno de mis autores preferidos, el profesor Wallace Humphrey, que lamentablemente falleció hace unos 2 o 3 años, pero del cual yo he aprendido, no en persona porque no lo llego a conocer, pero sí tuve el gusto de tomar clases con 2 de sus, digamos, de 2 de sus personas más cercanas que trabajaron con él, incluso en la definición de algunas de sus propuestas, como son el TSP y el PSP, que son unos procesos de software para equipo, el Team Software Process, y procesos de software para individuos, el PSP, Personal Software Process. Entonces, primero quería traerles esta frase que no es del texto, pero que viene a colación. La calidad de un producto la determina el proceso usado para desarrollarlo. Entonces, nuevamente vemos la relación que existe entre producto y proceso. Entonces, aquí hay mucha controversia, ¿no? Porque la idea sería demostrar matemáticamente o precisamente que la relación entre calidad de proceso y calidad de producto es directamente proporcional. Es decir, que a mayor calidad en el proceso vas a lograr mayor calidad en el producto. Lamentablemente, en la vida real no siempre funciona así. Sucede que a veces un equipo puede desarrollar un proceso de calidad y, sin embargo, lamentablemente llegar a tener como resultado un producto no de tan buena calidad como se esperaría, dado el proceso. Entonces, sí puede pasar eso. Y también puede pasar lo contrario, que alguien lleve un proceso muy mal, pero que sin embargo aterrice en un producto bueno, ¿sí? Por una especie de milagro, de suerte, de casualidades, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no hay una relación directamente proporcional que sea 100% cierta, pero sí hay una tendencia, y eso es importante. Si lo vemos estadísticamente, en cambio, sí es cierto que en la mayoría de los casos, si el proceso ha sido bien llevado, el producto resultante es de buena calidad. Entonces, las probabilidades dan que si tú haces un buen proceso, lo que vas a obtener es un buen producto. Como probabilidad, no como certeza. Eso también es importante destacar porque si no entramos en unas discusiones filosóficas eternas. Sin embargo, es importante obviamente conocer las estadísticas y saber lo contrario, ¿no? El corolario sería que si tú llevas un proceso de mala calidad, lo más seguro, lo más probable es que el producto que obtengas también sea de mala calidad. Y eso pasa mucho también. Entonces, esa es una de las propuestas o ideas del profesor Humphrey. Y esta es otra, esta sí está del libro, ¿no? Dice, en el mercado actual de software, el enfoque principal está en los costos. El cliente dice, ¿cuánto me va a costar?
Los calendarios, el cliente dice cuándo me va a entregar, y las funcionalidades, los features, el cliente dice esto es lo que necesito y quiero que haga el producto de software. Entonces, al principio el tema se veía como un triángulo, ¿no? Entonces, en este triángulo se hablaba del costo, se hablaba del calendario y se hablaba de la funcionalidad. Y se trataba de equilibrar las tres cosas. Entonces, se trataba de ver cómo se puede lograr un equilibrio entre estos tres elementos para cumplir con los costos dentro del calendario y entregar la funcionalidad. Pero, ¿qué es lo que dice Humphrey a continuación? Dice, y en ese punto, al enfocarte demasiado en estas tres cosas, la calidad se pierde en el ruido. Entonces, nos olvidábamos de la calidad, ¿sí? Entonces, al olvidarte de la calidad, se vio que pasaba esto, ¿no? Porque lo que resulta es que cuando se hace mediocremente la parte de la calidad, resulta que las consecuencias de ello son problemas de costo y problemas de calendario, justamente, ¿sí? Entonces, la moraleja es, si tú quieres cumplir con los costos, si tú quieres cumplir con los calendarios que te has comprometido con el cliente, pon en el centro la calidad. Entonces, si tú pones en el centro la calidad, vas a lograr cumplir con esos costos y calendarios de una manera razonable. Si te olvidas de la calidad, lo más seguro es que vas a tener un proyecto que se pase del presupuesto y un proyecto que no entregue a tiempo las cosas. Entonces, la funcionalidad parece ser que la tenemos más o menos bajo control porque es lo que siempre estamos pendientes de cumplir, ¿no? Que el software haga lo que el cliente necesita desde perspectiva de funcionalidad. Entonces, sin embargo, hacer calidad, como todo en la vida, tiene un costo, ¿no? Entonces, ahí hay recursos involucrados y donde hay recursos involucrados hay plata que se necesita. La fórmula es muy sencilla, pero la tienes que tener en mente siempre para poder tener claro el costo total de la calidad. Entonces, es la suma de 4 costos. Los costos de prevención, los costos de evaluación, los costos de fallo y los costos extras, que básicamente son de 2 tipos. Lo que cuesta perder la reputación de la empresa por culpa de un fallo de software y lo que sería las demandas, ¿no? Lo que sería la pérdida de dinero por demandas legales. Pierdes un juicio y tienes que pagar. Entonces, estos son la cuestión de las 2 cosas principales en este cuarto rubro, ¿no? Entonces, en la tabla 2.1, que puedes tomar nota de esa tabla, hace un detalle, incluso con ejemplos típicos de cada una de estas categorías, ¿no? Entonces, empezando por los costos de prevención. En los costos de prevención, tú tienes básicamente lo que tiene que ver con la parte ya inicial de la calidad, con la base de la calidad que debes tener y lo que tiene que ver con el proyecto y el proceso. Entonces, en la parte de la base de la calidad, ejemplos son, por ejemplo, valga la redundancia, el uso de estándares de calidad. Entonces, lo que decía Dr. Luján, en el caso de los portales web, el WCAG 2.2, ¿no? Entonces, el decir, en este proyecto de desarrollo de este portal es obligatorio estar conformes con, o sea, tener conformidad con, es decir, cumplir con la WCAG 2.2, eso ya implica un costo, ¿no? Porque eso va a implicar que la gente sepa que es ese estándar, si es que es con dinero, si es que es de pago, comprar el estándar, si es que la gente no sabe entrenar o enseñar o mandar a la gente a cursos para que aprendan sobre el estándar, etcétera, ¿no? Entonces, son todos esos costos relacionados con el uso de estándares, por ejemplo, pero que son en función de prevenir. Porque el rato que yo incorporo la norma dentro del desarrollo, yo ya estoy previniendo o mitigando la posibilidad de tener errores, defectos y fallos a futuro. Entonces, sumo esos costos, ¿no? Luego, el proyecto ya en proceso, hay algunas cosas como, por ejemplo, yo puedo armar una iniciativa de mejoramiento del proceso de software. Entonces digo, a ver, ya no vamos a utilizar, se me ocurre, un diagramador
para el modelo entidad-relación manual, sino que vamos a utilizar una herramienta Case que automáticamente genere diccionario de base de datos y que automáticamente cree la base física en el gestor de base de datos. Entonces, eso es un mejoramiento en el proceso porque estás incorporando una automatización, ya no estás dibujando, por último, en el Word el modelo entidad-relación, sino en una herramienta más, digamos, más apropiada. Esa mejora de proceso va a tener su costo. Voy a tener que licenciar esa herramienta, capacitar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier mejora en el proceso tiene un costo que hay que sumar. También yo puedo pedir auditorías de calidad. Entonces tengo que contratar un auditor y ese auditor me dirá las cosas que ve que nosotros podemos mejorar. Puedo también contratar cursos para mi personal. Puedo también ayudarles a que obtengan certificaciones que también tienen su costo. Entonces, todos estos son temas de prevención que me van a ayudar a minimizar los errores, defectos y fallos, pero que tienen un costo que hay que contabilizar, ¿no? En la parte de evaluación, que es lo que nosotros vamos a hacer para el proyecto del curso. Entonces, la categoría es evaluación. Evaluar tiene su costo, lo van a descubrir ustedes en persona cuando vean la cantidad de horas que necesitas invertir para hacer la evaluación de un producto de software, y esas horas en un ambiente, digamos, profesional tienen que ser obviamente reconocidas como honorarios, ¿no? Entonces, ¿cuánto te cuesta probar? Pagarles a los testers las herramientas de pruebas y demás. Y hay otros tipos como les decía, de actividades que se hacen para evaluar, por ejemplo, inspecciones, por ejemplo, revisiones de contratos, nuevamente auditorías, etcétera, ¿no? Entonces, todos este tipo de acciones o actividades involucran costos, y esos son los costos de evaluar. El tercer costo es el costo de los fallos. A los fallos nosotros les vamos a llamar con dos nombres técnicos. Un nombre es anomalía, el otro nombre es no conformidad. Cuando se habla de los estándares y de que no los cumples, hablas de no conformidades, ¿sí? Entonces, es nuestra función cuando evaluamos encontrar no conformidades. Por ejemplo, en el proyecto hay un estándar que se llama usability.gov de Estados Unidos, que es el más usado a nivel mundial para definir si un producto cumple o no cumple con temas de usabilidad. Y entonces, digamos que tú corres una herramienta y te marca 5 errores, 5 no cumplimientos o no conformidades de usability.gov. Y luego corres el web y te marca 10 incumplimientos o no conformidades de WCAG. Entonces, esas son esos son los fallos, ¿no? Llamados no conformidades, o por lo general cuando hablamos de códigos se habla de anomalías. O si no encuentras anomalías en el código, hay otra herramienta que también vamos a usar nosotros que hace análisis estático y entonces te dice, ve, encontré estas cosas que de plano son bugs y estas otras cosas que son como que posibles bugs y que pueden ser refactorizados. Entonces, todos esos son considerados anomalías. ¿Sí? Entonces, encontrar esas anomalías y esas no conformidades, igual que en los casos anteriores, tiene su costo, ¿no? Ahora, aquí también hacemos una división de las que son internas y de las que son externas. Las que son internas son las que encontramos nosotros mismos antes que el cliente o el usuario se dé cuenta. Y aquí el costo, y además este es el costo más grande que existe en los temas de calidad, es el costo de retrabajo. ¿Qué es lo que tienes que volver a hacer o dónde tienes que volver a hacer el trabajo? Pues prácticamente en todo. Entonces, si ya encuentras una equivocación a puertas de salir a producción, eso implica que el código tiene que ser vuelto a hacer, las pruebas tienen que volverse a hacer, las revisiones tienen que volverse a hacer, los documentos tienen que volverse a escribir. Obviamente no desde cero, pero sí ser modificados, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos de retrabajo. Y el retrabajo tiene un costo hora por cada tipo de rol, ¿no? Entonces te cuesta cierto valor el retrabajo de un tester, cierto valor el retrabajo de un desarrollador, cierto valor el trabajo de la persona que documenta, y sumas todos esos valores y eso por cada anomalía o no conformidad que encuentras. Y eso si tuviste suerte de encontrarlo al interno. Ahora, si el tema es externo, ahí sí se complica todavía más porque ahí tienes, por ejemplo, los
lo que les decía, ¿no? Las demandas y cómo se resuelve. Por ejemplo, no sé si, no recuerdo si Sergio lo mencionó, pero como, por ejemplo, la WCAG es ley en muchos países, incluyendo Ecuador, en Estados Unidos han habido demandas famosas de organizaciones como, por ejemplo, la Asociación de Ciegos, la Asociación de Sordos, a organizaciones que no han cumplido con, que no han estado conformes con la WCAG y han obtenido, han ganado juicios millonarios, en los cuales empresas como Walmart, por ejemplo, bancos también, me parece que el Banco de América fue uno de ellos, han tenido que pagar millones de dólares a estas asociaciones porque se les ha demostrado que al incumplir la ley, sus clientes ciegos, por ejemplo, no podían acceder a la banca en línea. O también universidades, sus estudiantes ciegos no podían, a pesar de haber pagado su matrícula, acceder adecuadamente a los cursos, por ejemplo. Entonces, todo lo que es demandas, todo lo que es garantías, esto nos ha pasado en carne propia en INSOF, tengo que decirlo para ser, digamos, verídica. Hemos tenido que pagar garantías porque por nuestra culpa han habido fallos al momento de producción. Y al ser determinado que eso no debió pasar, pues a nosotros nos ha tocado hacer el debugging de esos problemas sin costo para el cliente, ¿no? Entonces, lo mínimo en garantía es que, pues, como está en garantía, el cliente no paga, lo tienes que hacer y absorber todo ese costo. Y lo peor podría ser que contractualmente se incluya una penalización, o sea, no solo que el cliente no paga por ese arreglo, sino que además tú le pagas al cliente para compensar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tú haces los términos de los contratos para ver cómo queda la parte de las garantías, ¿sí? Y así sucesivamente, como ustedes ven, hay algunas otras cosas, como por ejemplo, reducción en ventas del cliente. Digamos que la falla es en un carrito de compras, ¿no? Tu cliente vende cosas en línea y está fallando el carrito de compras, entonces eso involucra pérdida de ventas para él, ¿no? Pérdidas en la reputación, que esas son bien difíciles de medir. O sea, ¿cómo costeas que tu reputación ha caído por culpa de una falla de software, ¿no? Etcétera. Entonces, esos son algunos de los elementos a tomar en cuenta. Como para aterrizar esto en valores, Capper-Jones, que es el autor que se cita aquí, publicó en el año 2000 este documento en el cual, está incluido este gráfico que tenemos acá. Entonces, en este gráfico está costeado en función de los valores para un mercado de primer mundo. Es decir, cuánto cuesta cada hora de trabajo de cada personal en el primer mundo, ¿no? Entonces, más allá de los valores específicos como tal, que a lo mejor no son los mismos en nuestro medio, a lo mejor en nuestro medio es un poco más bajo porque estamos subvalorados en cuestión de sueldos y salarios, me refiero. Pero más allá del valor, quisiera que se fijen en la proporción. Entonces, como ustedes ven en el eje de las X, están las típicas actividades o fases del ciclo de vida, ¿no? Requerimientos y diseño, construcción, pruebas de aceptación con usuarios y la operación. Y en la X de las Y va creciendo, va marcando más bien el costo por corregir un defecto. Entonces, aquí está hablando de un costeo por defecto. Entonces, si este defecto sucede y se corrige a nivel de requerimientos, estamos hablando de una valoración por este nivel, que en el costeo que se presenta en el ejemplo son $140 más o menos. Ahora, si el defecto se inyecta en requerimientos, pero no se lo descubre, o a pesar que se lo descubre, no se lo arregla, eso significa que pasamos a codificar. Ese requerimiento es codificado, estamos de aquí en construcción, y digamos que en pruebas unitarias se detecta. Entonces, y se corrige. Si lo corriges en este punto, ya no te cuesta 140, ya te cuesta 455. Y es bastante obvio el asunto porque no solamente tengo que hacer el trabajo de código, también tengo que hacer el trabajo de diseño y el trabajo de requerimientos. De hecho, en ese orden, ¿no? Primero tengo que volver al requerimiento, corregirlo, en base a eso corregir el diseño y en base a eso corregir el código. Y entonces, claro, ya es un trabajo adicional de código que me hubiera evitado acá, por eso el valor adicional. Ya entra el dinero que cobra el depurador para corregir ese código, ¿no?
porque probablemente no fue su culpa. Él escribió el código que le pasaron un diseño. El diseño es el que vino mal. Entonces, pues obviamente él tiene que ser reconocido su trabajo extra. Luego, digamos que aquí tampoco se detecta el problema, el defecto sobrevive y pasamos a integración de los componentes y a pruebas. Entonces, aquí ya todos los componentes forman un solo build, una sola compilación de producto y se hacen pruebas de nivel de integración y de sistemas. Y si le detectas aquí, fíjate dónde está la barra ahora. Casi $1,000, ¿no? Entonces, lo que hubiera sido $140 en este momento, se ha convertido en $1,000 en este momento porque ya hay más cosas que toca rehacer, incluyendo pruebas. Entonces, tengo que volver a deconstruir el producto, arreglar ese componente con su diseño y requerimiento respectivo, volver a probar todo, volver a integrar todo, eso ya es mucha más plata. Y si ni siquiera aquí se da cuenta y pasa a la fase de aceptación, aquí es donde les quiero hacer notar. Fíjense en cómo esto se vuelve ya prácticamente una vertical. Entonces, aquí es donde mayor peligro hay de que el costo de la calidad se eleve demasiado, ¿no? Es el momento en que llegas a pruebas de aceptación. Entonces, fíjate que lo que acá te hubiera costado $1,000, que de hecho ya era bastante, acá te cuesta 7,000. Entonces, 7 veces más por haber dejado que esto llegue hasta aceptación. ¿Por qué el valor se eleva tanto? Porque en aceptación ya es el usuario el que se da cuenta del problema. Por suerte, aún no estás en operación, pero aún así ya es un problema reputacional también porque ya salió digamos, del equipo de trabajo, ya salió de lo interno y ya fue hacia el lado cliente. Y entonces, como ya involucraste clientes, hay otros costos asociados y eso sube mucho más alto que lo que teníamos acá. Y lo peor que te puede pasar, obviamente, es llegar a operación y que ahí se destape la olla de grillos. Entonces, si aquí el defecto se ejecuta como un fallo, automáticamente duplicas 14,000, de acuerdo a estas estadísticas, ¿no? Entonces, lo que hubiera sido menos malo que lo encuentren en aceptación los mismos clientes, pero antes de salir a producción, se vuelve terriblemente costoso si sucede en operación. Entonces, fíjate cómo un costo de $140 a un inicio, si lo detectas apenas se inyecta, se puede volver un costo de $14,000 solamente para un solo defecto. Ahora multiplica eso por toda la cantidad de defectos que se pueden encontrar en un producto. Y de hecho, ya al final del proyecto ustedes me dirán cuántos defectos, haremos una contabilización, un conteo de la cantidad de defectos que encontraron por tipo de defecto y vamos a ver que eso es un montón de plata, ¿no? Un montón de plata, el costo de la mala calidad, el costo de los defectos. Ahora, también la calidad tiene su costo, ¿no? Entonces, la idea es encontrar el punto de equilibrio. Porque yo no voy a gastar $1,000,000 para comprar la caja fuerte más sofisticada del mundo para meterle adentro una hoja de papel que cuesta, no sé, 10 centavos, ¿no? Entonces, sin embargo, si lo que voy a meter es el zafiro más grande del mundo, que vale $100 millones, pues a lo mejor la caja fuerte de $10 millones sí es una decisión razonable. Entonces, la cantidad de dinero que gastas o que inviertes más bien en calidad es directamente proporcional a la cantidad de dinero que te ahorras en el costo que tuviera las fallas de la calidad, la mala calidad. Entonces, ese punto de equilibrio es de lo que habla Laporte en otro gráfico que presenta, pero ese no lo puse acá. Que lo que quiero que tengan claro es que lo que nosotros hacemos a la final es ahorrarle plata a todo el mundo. Le ahorramos plata al cliente, a los usuarios, al cliente y usuario, y le ahorramos plata también al proyecto nuestro, ¿no? A la empresa donde trabajamos, o si somos independientes, nos ahorramos plata a nosotros mismos cuando hacemos aseguramiento de calidad. Y la otra cosa que debes tomar en cuenta está en esta figura 2.3, que es donde se inyectan los defectos más usualmente. Entonces, fíjate que, primero, paradójicamente, donde más barato resulta corregir un defecto es en requerimientos, ¿no? Que es al inicio. Pero tú me dirás, ¿pero qué tal si el defecto es de construcción? Obviamente no lo puedo corregir acá, entonces ya estoy en este rango de plata, ¿sí? Aunque aquí solamente tengo que corregir lo mismo que me equivoqué. Es decir, la idea más bien es
encontrar y eliminar el defecto lo más pronto posible dentro de su ciclo de vida. Es decir, mientras menos viva un defecto, más barato es corregirlo. Sin embargo, si volvemos al caso de requerimientos, que es donde más barato resulta porque estoy al inicio, también resulta que en requerimientos es donde más cantidad de defectos se introduce, casi el 50%. Entonces, solo con un proceso de requerimientos de calidad, tú ya estás a la mitad del camino de resolver tus problemas de defectos de calidad en un proyecto de software. Y luego, si ustedes suman los dos temas de diseño, aquí se les llama diseño preliminar y diseño detallado, fíjense que sumando estos dos yo tengo más del 20%. Entonces, 20% más lo puedo resolver en temas de diseño, sumando las dos cosas. 70% de los defectos se inyectan entre requerimientos y diseño. Ya cuando llego a códigos es para hablar solamente de un 12% adicional. Ahora, ese 12% adicional obviamente es importante también. Hay que encontrar los defectos de código y corregirlos, pero no tiene tanto impacto como encontrar y corregir los defectos de diseño y los defectos de requerimientos. Eso significa que hemos estado haciendo mal las cosas, ¿no? Hemos estado poniéndole demasiado énfasis a pruebas de código y si bien es cierto, vamos a mantener las pruebas de código, es importante aumentar pruebas y revisiones de calidad de los diseños y aumentar pruebas y revisiones de calidad de los requerimientos. Por eso es que es fundamental que para el proyecto que ustedes van a hacer, el producto que escojan venga con su documentación de requerimientos, con su documentación de diseño. Y obviamente también con su documentación, perdón, con su código, ¿no? Entonces necesitamos los requerimientos, el diseño y el código del producto, y si es que los que lo construyeron hicieron pruebas de unidad, también necesitamos que nos pasen esas pruebas de unidad y esos resultados de pruebas de unidad que hicieron. Se entiende que en todo desarrollo se hacen pruebas, entonces tendrían que haber esas evidencias. ¿Ok? Ya para ir cerrando esta parte de la explicación, ¿por dónde viene la solución? Porque hasta aquí lo que hemos visto básicamente es un poco de problemáticas, ¿no? Entonces, en esta tabla 2.2, también sacada de este capítulo, se puede ver dónde está el tema de la solución. La solución está en evitar el retrabajo, ¿sí? Entonces, ay, perdón. Se me movió. Entonces, la solución está en evitar el retrabajo. Y fíjate que las empresas que tienen un mínimo de retrabajo, menos del 5% de cosas que vuelven a hacer porque la hicieron mal la primera vez, son aquellas empresas que están en mejoramiento continuo. ¿Sí? Entonces, nuevamente la idea es la empresa o el equipo o la persona que tiene una cultura de calidad, una cultura de mejoramiento y aprendizaje continuo, es la que menos se equivoca y por lo tanto la que menos tiene que repetir su trabajo. En el otro extremo están las empresas, los equipos o las personas inmaduras. Inmaduras en el sentido de que no utilizan un proceso o si utilizan un proceso no lo utilizan disciplinadamente o no lo utilizan bien. Entonces, en ese caso, el retrabajo va del 50% o más. Eso significa que la mitad de las cosas que haces tienes que volverlas a repetir porque las hiciste mal la primera vez. Y eso es sumamente costoso. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Pues pasar de este punto a este punto. Pasar de ser un profesional, un equipo o una empresa inmadura a pasar a ser una persona, un equipo o una empresa orientada hacia el mejoramiento continuo de la calidad. De esa manera te vas a ahorrar el retrabajo. ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí me ha pasado mucho que tú codificas algo, pero lo hiciste así al apuro o sin estar muy concentrado o con la presión de que ya tenías que entregar o sin conocer bien el lenguaje. Y entonces hiciste así como pudiste. Entonces, a la vuelta del tiempo te regresa ese código para que lo arregles, porque no hace bien todo lo que tiene que hacer. Y arreglar ese código que hiciste antes, de eso es el trabajo. Eso es el costo. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Entonces, si desde un principio no sabes el lenguaje, te capacitas en él
planificas bien para tener el tiempo suficiente, te enfocas en el código en lugar de estar pensando en otras cosas a la vez que el código y dispersando tu atención, entonces, si todas esas cosas las haces bien, vas a bajar el nivel de retrabajo y por lo tanto vas a bajar el costo de la calidad. Ese es un poco lo que nos está queriendo decir Laporte en esta parte. Finalmente, un par de cosas más. En la cultura de la calidad, como les decía, todos tenemos una parte, ¿no? Entonces, cierto que los jefes que están aquí, los gestores tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, los gestores, si no trabajan con cultura de calidad, pues trabajan también a ciegas, trabajan también dando palos al aire, ¿no? Pero si trabajan con una cultura, esta cultura les permite a ellos enfocarse en sus decisiones de gestión. Y cuando ellos toman decisiones de gestión adecuada, a la vez ellos refuerzan la cultura. Entonces aquí hay un círculo virtuoso entre la cultura y los que toman las decisiones, los que son jefes. Que por lo general no somos nosotros, por lo general nosotros estamos acá, somos todos los demás y todas nuestras acciones. De la misma manera, esta cultura que existe y es reforzada por los jefes es base para nuestras acciones. ¿Sí? Entonces, tomamos como base o guía la cultura para ver cómo accionamos. Entonces, si yo tengo que diseñar una prueba, si yo tengo que escribir un informe de defectos, si yo tengo que codificar una función dentro de un módulo del producto, todas esas acciones individuales mías, si están fundamentadas en la cultura de calidad, los voy a hacer de la mejor manera, voy a evitar el retrabajo. Y esa acción mía, pensada desde la calidad, a su vez nuevamente refuerza la cultura, la mejora, la amplía, la fortalece. ¿Sí? Y entonces, al tener una cultura adecuada, las metas de los proyectos también se reflejan adecuadamente desde esa perspectiva de cultura de calidad y eso me lleva a tener las prácticas ya de la parte técnica adecuadas, lo cual refuerza la cultura. Entonces, todo da la vuelta, ¿no? Pero todo parte de que tanto los que deciden como los demás utilicemos la cultura como base o como apoyo para tomar nuestras decisiones, sea de nivel de gestión o sea de nivel puntual de lo que está a nuestro alcance. Y de esa manera vamos reforzando. Entonces, este gráfico de acá nos sirve a todo nivel. Te sirve como individuo. Entonces, aquí estás tú y aquí estás tú también, porque eres uno solo, tú te mandas a ti mismo. Nos sirve como equipo, lo vamos a utilizar para el equipo de este proyecto. Nos sirve como organización, nos sirve como industria de software de un país entero, para todo el Ecuador, o de una región entera para toda Hispanoamérica, o para todo el planeta. ¿Sí? Entonces, en cualquier caso, es importante ir reforzando esa cultura de calidad. Esto no se los voy a leer, se los voy a dejar aquí para que lo tengan presente cuando estudien y para el proyecto. Son los principios culturales que te ayudan a darte cuenta qué tan bien está el tema calidad en un lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número 9, por señalar algo. Asegurarte que sea un colega y no un cliente el que encuentre un defecto. Entonces, cuando tú te das cuenta que en ese lugar que acabas de llegar hacen todo lo posible para que los defectos sean hallados y solventados antes de que los clientes se den cuenta, hay cultura de calidad. Si dicen, ah, no, ya el cliente si se da cuenta nos ha de avisar, significa que no hay cultura de la calidad. ¿Sí? El número 3, otro ejemplito, así nomás al paso. La educación continua es responsabilidad de cada miembro del equipo. Entonces, si vos ves que tus compañeros nuevos dicen, ah, es que no nos han dado ese curso, y si no nos dan el curso, pues entonces ni modo, hemos de hacer como podamos. Ahí no hay cultura de calidad. Pero si la persona dice, sí, sabes que yo estoy estudiando por mi cuenta, porque ya sé que nos va a tocar desarrollar en X lenguaje, y ese lenguaje apenas sí lo conozco, por lo tanto me estoy dando unos tiempitos para actualizarme en eso y no sé qué. Entonces hay cultura de la calidad. Más allá de que sí es responsabilidad de la empresa dar las capacitaciones, nuevamente volviendo a las acciones individuales, aunque la empresa no cumpla con su responsabilidad, eso no implica que tú no cumplas con la tuya. Y es como una responsabilidad de ética. De hecho, es el principio número 8 dentro del Código de Ética, el mantenerte continuamente actualizado.
Y a este es al que quería llegar, este es el que vamos a usar para el trabajo de hoy hasta el viernes. Entonces, aquí están las 5 dimensiones del proyecto, ¿no? Ya habíamos hablado de la dimensión plata, de la dimensión tiempo o calendario, y de la dimensión features, que son cuáles son las funcionalidades que va a tener el producto o que se debe entregar en el proyecto. Habíamos visto también que Fomprey nos decía, no piensen solo en ese estrés, piensen también en la calidad. Y en esta propuesta se añadió una quinta dimensión, que es el recurso humano, personal. Entonces, estas son las 5 cosas con las que vas a jugar. Entonces, la telaraña que se arma, en este caso es una telaraña de 5 puntas. En el caso del trabajo para el viernes, tiene más, porque son más criterios que ya les voy a decir. Entonces, estos criterios los vas a valorar cualitativamente. En este caso, por ejemplo, es una escala, me parece que del 0 al 5. Entonces, el punto central es el 0. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por ejemplo, en temas de calendario, de acuerdo a como explicaba en el texto Laporte, la figura 210 representa un proyecto de software crítico. Entonces, es un proyecto que si falla puede matar gente, ¿no? Es un proyecto de software crítico. Y la telaraña, la escala representa la flexibilidad. Entonces, en este caso, el calendario es súper flexible. En una escala de 0 a 5, la flexibilidad de calendario es 5. Es decir, tú te puedes tomar más tiempo si es que necesitas para entregar las cosas. Hay esa flexibilidad. Sin embargo, yendo al otro extremo, lo que es menos flexible, en este caso casi 0, porque esto es de 1, sería 0.3, 0.25 por ahí, son los features. Entonces, en este caso, las funcionalidades están ya descritas para este producto de software crítico y es casi imposible moverlas. Entonces, hay muy poca flexibilidad en las funcionalidades del producto crítico. Hay muy poca flexibilidad en las platas, fíjate, están en menos de 1. Es decir, que es muy difícil que te aumenten el presupuesto. Sin embargo, hay esta es la calidad. En la calidad hay muy poca flexibilidad, ya está definido el nivel de calidad, por ejemplo, tiempo de respuesta, disponibilidad, usabilidad, y eso es muy difícil que se cambie porque es un producto de software crítico. 2 que están medianos es el costo, puedes jugar un poquito con el dinero, 2 sobre 5 en flexibilidad de costo, y puedes jugar un poquito con el staff o personal también, 2 punto algo sobre 5 en la flexibilidad de staff. En definitiva, cuando negocies este proyecto, donde más chance tienes de hacer una negociación es en la parte del calendario, de acuerdo a cómo está puesto este perfilamiento del proyecto. Tratar de negociar los features o tratar de negociar la calidad sería perder el tiempo, porque casi eso está súper inflexible. Y después de calendario podrías también pensar en negociar costos y en negociar personal. Entonces, no me pueden dar más dinero, deme más personal. Podría ser una negociación factible. Entonces, para definir el producto de trabajo del proyecto, van a crear ustedes una telaraña parecida a esta, pero con otras características. La escala que vamos a utilizar es de 0 a 10, y para cada uno de estos elementos, que ya les voy a mostrar cuáles son, ustedes van a cada persona poner un puntaje. Entonces, digamos que para el criterio 1, se dan la ronda, son 2 personas, uno dice es 10 sobre 10, el otro dice es 8 sobre 10, vamos a sacar un promedio simple y entonces el promedio del equipo es 9 sobre 10 para ese criterio. Y así sucesivamente para todos los criterios, y eso van a ser para los 3 productos alternativos que ustedes van a plantear. Y luego el producto elegido va a ser aquel que logre el puntaje más alto. Entonces, esa va a ser nuestra manera de seleccionar y evaluar el producto que vamos a utilizar en el proyecto. Y finalmente, los 8 principios. Es súper importante que ustedes tengan presente siempre, todo el tiempo, para decidir, para hablar, para ofrecer estos 8 principios y su orden. Entonces, el principio número 1 es el paraguas, que abarca a todos los otros principios. Todos los otros principios están debajo del principio número 1, que es básicamente el principio de bien público, el interés público. Entonces, nada de lo que hagas se puede ni no se debe ir en contra del interés público. Entonces, digamos que
te contratan en una empresa que hace maquinaria industrial inteligente, ¿no? Con software. Y te dicen que quieren que amagues dentro de ese software, en el código, para que la maquinaria pase las cuestiones ambientales, ¿sí? Entonces te lo pide el cliente, se lo pide a tu empleador y tu empleador, por pedido del cliente, te lo pide a ti. Y entonces tú serías el encargado de hacer la trampa en el código para que el código amague el hecho de que esa maquinaria no cumple con el tema ambiental, ¿sí? Produce más smog, por ejemplo, del que es aceptable en la zona en donde se encuentra esa fábrica, ¿sí? Y entonces tú puedes decir sí o tú puedes decir no. Si dices que sí y haces ese amague, te estás yendo en contra del interés público y por lo tanto no estás cumpliendo con el código de ética, es decir, tu decisión es reñida con la ética. Entonces, a pesar de que el cliente o el empleador te puedan pedir cosas raras, si es que esas cosas se van en contra del bienestar general de la sociedad o de la naturaleza, la respuesta ética es no. No importa de qué se trate. Entonces, esa es básicamente la principal cosa que tienes que recordar, porque a todos nos puede pasar que tu jefe te diga, oye, ¿sabes qué? Hazle nomás la fórmula para que amague los impuestos del cliente. Te dices, bueno, como me pide mi empleador y él no está pagando, pues entonces lo hago, ¿no? Entonces te estás yendo en contra del bien público porque se supone que los impuestos van para las arcas públicas, para el desarrollo nacional, entonces debes decir que no. Más allá de que luego alguien más vaya y se robe el dinero público, ese ya es problema ético de ellos. Pero de lo que estamos hablando acá es de tu accionar ético, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con respecto, por ejemplo, a los colegas. La idea es que nosotros tengamos que ser siempre justos con nuestros colegas y los apoyemos. Entonces, si algún colega tiene alguna causa que es justa, hay que apoyarla. Si, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de ayudar o a que a los colegas se les pague lo justo, tenemos que apoyar eso también. O sea, no basta con que a ti te paguen lo justo. Si a un colega no le están pagando lo justo, éticamente hablando es también tu causa, porque ese es el principio número 7. Siempre justos y siempre apoyando a nuestros colegas. Y obviamente el principio contigo mismo, ¿no? Lifelong learning, que es aprendizaje de toda la vida, relacionado a la práctica de tu profesión. Y a promover este enfoque ético siempre, no solamente en ti, sino también en las otras personas a través del ejemplo. Entonces, no hay mejor manera de promocionar algo que ser un testimonio vivo de ese algo, ¿no? Entonces, en el examen de este bimestre necesariamente va a ir al menos una pregunta de algún escenario en donde tú tengas que escoger cuál sería tu decisión de acción y esa decisión de acción debería estar acorde con este código de ética, tal como en los ejercicios de esta semana. Entonces, hasta ahí llego yo con lo que les quería contar el día de hoy. Abrimos preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? Y si todo está claro, por favor, háganme un like. Ismael, te escucho. Sí, Sandra, yo tengo una pregunta respecto al gráfico de telaraña. El texto hablaba, y también algunas de las preguntas, que mediante el gráfico se pueden observar también las restricciones y los drivers. Y eso no sé si podría tal vez explicarme de mejor manera. No me quedó tan claro. Ajá, sí, en la pregunta te decía, habla de restricciones y de drivers, ¿no? Los drivers son a ver, vamos con las restricciones. Cuando tú estás en el gráfico de telaraña, lo voy a volver a poner acá, aunque sería mejor poner el libro, pero bueno, por tiempo lo vamos a ver acá nada más. Dije, si se deja, se quedó, ya. Por ejemplo, cuando tú estás en los puntos de acá, los que son de punto bajo, acá, la razón por las que están con puntaje bajo en flexibilidad es porque hay ciertas restricciones. Entonces, la restricción podría ser, se me ocurre, que los tiempos de respuesta no pueden pasar de 2 milisegundos en ningún caso. Entonces, ese es un criterio de desempeño que es un atributo de calidad y eso ya está contra definido y planteado.
Entonces, en la tablita que tú estás hablando, en la columna de restricciones, en la parte de calidad, pondrías eso para que le quede claro al que está leyendo la información por qué, cuál es esa restricción de calidad, o sea, por qué el puntaje es bajo en calidad. Entonces, de ahí, por ejemplo, me recuerdo que la tabla decía, nos van a dar solo 4 personas en staff. Entonces, en ese caso, es una restricción de personal, que era para la otra figura, la 2.9. ¿Sí? Entonces, en la columna de restricciones vas anotando lo que descubriste en el ambiente del proyecto. Entonces, es para ponerle como, para registrar las restricciones que se tienen y que sabes que no son negociables. Entonces, otra restricción podría ser en costo. Este proyecto no se puede pasar de $5,000. Entonces, le anotas en la columna de restricciones porque ya es una limitación establecida contra la cual no puedes hacer nada. O podrías en feature tener una restricción de este portal debe cumplir con WCAG 2.2. Entonces, esa es una restricción o un feature que tiene que ser cubierto. ¿Sí? Entonces, no todas, como ustedes vieron en la tabla, algunas celdas estaban vacías, porque no en todas las dimensiones vas a tener restricciones, esperemos que no, ¿no? Porque las restricciones te limitan en tu negociación y te limitan en tu planificación y ejecución. Entonces, lo que vas haciendo es dimensión por dimensión, averiguando en el entorno del proyecto si es que hay o no restricciones. Esa es la una columna. Y la otra columna, la de los drivers, en cambio, el driver es como el manejador, el controlador, le podrías traducir así, que es lo que te va a permitir viabilizar, digámoslo así, algún aspecto de esa dimensión. Para la tarea del viernes no vamos a trabajar no vamos a describir restricciones y drivers. Solamente vamos a dibujar el puntaje directo de acuerdo a una estimación preliminar que cada uno de ustedes va a hacer. ¿Sí? Entonces vamos a hacer digamos, una versión simplificada de este dimensionamiento, porque obviamente no vamos a tener mucho tiempo ni tenemos el escenario real de clientes y usuarios para poder sacar esa información. No sé, Ismael, si con esto te aclara un poco más sobre esa tablita. Sí, me quedó mucho más claro, gracias. Buenas. Entonces, ya se nos va acabando el tiempo por el día de hoy. Les quiero mostrar cómo está el aula con el capítulo 2, por si hay preguntas sobre lo que hay que hacer de aquí hasta el viernes, porque sí tenemos un par de tareas para el viernes. Entonces, no sé por qué me salí. Lo que quería hacer, es que ya me acordé que estaba en modo, perdonen chicos, ya me acordé que estaba en modo PowerPoint, ¿no? Ya, a ver. Déjenme arreglar. Ahora sí creo que deberíamos poder entrar a lo que sería el aula virtual. Veamos. Me avisan si se ve el aula, por favor. ¿Sí? No, tal vez. Sí se ve. Gracias. Entonces, en el capítulo 2 entramos ahorita solamente la introducción porque vamos a empezar a hacer la lectura pausada esta semana, la siguiente, de lo que corresponde al capítulo 3 del texto. Entonces, en nuestra aula virtual, en capítulo 2, que es la calidad del producto, tema de nuestro proyecto, tienen ahorita ustedes los siguientes recursos. Un paper, que son un paper de 10 páginas, que se lo tienen que leer hasta este viernes, que se llama Modelos de Calidad de Software, un estudio sistemático. Este paper nos va a servir como introducción para lo que vamos a leer a partir del viernes en el capítulo 3 del libro. Este documento es adicional, es opcional, es un documento que habla de los 3 modelos, de 3 de los modelos históricos que han habido en calidad, ¿no? Uno se llama el modelo de McCall, otro se llama el de Boeing, otro se llama PURPS. Todos estos están ya deprecados por la norma actual, que es la norma 25.000. Entonces, aquí les he dejado unos enlaces que nos van a servir para hacer el deber de que es para la siguiente semana, no para este viernes, que tiene que ver con los criterios de calidad que marca la 25.000. Y también aquí les he puesto un enlace a una carpeta Dropbox donde se pueden descargar las normas que les puedo compartir, las que yo tengo acceso, porque la mayoría son de pago. Entonces, eso como recursos. Ahora sí, como actividades, vamos primero a la individual.
Entonces, en la actividad individual tienes que leerte este artículo, que ya te lo puedes descargar ahorita del aula, y luego escribir una sola entrada en el foro. Solamente una, en este caso no vamos a hacer comentarios a los compañeros, solamente tu entrada que debe tener estas 4 cosas. Primero, después de ver el artículo, ahí está la respuesta, cuáles son las 4 fases que debe tener un modelo de calidad, con una descripción de cada uno. Segundo, cuáles son los 2 tipos de elementos más utilizados en los modelos de calidad, obviamente acorde al artículo, ¿no? Y describir en qué consiste cada uno de estos 2 tipos con ejemplos de elementos de esos tipos. Eso está todo en el artículo. El 2.3, cuáles son los porcentajes de artículos que utilizaron la norma ISO, tanto en la parte para soluciones como para evaluaciones y en general, el promedio general de utilización de las normas ISO. ¿Y qué opinas tú de esos porcentajes? Y por último, los principales aprendizajes individuales que lograste leyendo este artículo. Esas son las 4 preguntas de la tarea individual. Entonces, las preguntas no son complicadas, la mayor inversión de tiempo va a ser en la lectura. Entonces, les recomiendo empezar la lectura desde ya para que lo puedan leer hasta el jueves y puedan entregar el trabajito hasta el viernes. Y este es el de grupo, ¿no? Entonces, en el trabajo de grupo, como yo ya les había adelantado, tenemos que definir el producto. Entonces, las especificaciones son, primero, 3 productos necesitamos conseguir como productos opcionales. Y entonces, esos 3 productos vamos a utilizar este diagrama de telaraña para hacer la evaluación cuantificada. Entonces, cada uno de estos puntos van a ser un punto de la telaraña. En este caso son 2, 4, 6 puntos. 6 puntos de la telaraña, la escala va de 0 en el centro, 10 hacia el extremo, ¿no? Y entonces, la primero es binario. ¿Es aplicación web, sí o no? Facilito, ¿no? Entonces, si es web, tiene 10, si no es web, tiene 0. No vamos a hacer aplicaciones móviles ni standalone. Vamos a usar todos web, o sea, los 2 proyectos vamos a hacer un producto web para que estandarizar las herramientas y las normas y todo eso. Segundo, ¿es factible de ejecutar en el navegador de los computadores de ustedes? Entonces, ahí cada uno dirá, en el mío sin problema 10, el otro dirá más o menos 7, y promedias y sacas este puntaje, ¿no? El tercero es binario. ¿El código fuente está disponible, sí o no? Si está disponible es 10, si no está disponible es 0, si tienes la media será 5, pero lo ideal es que tengas completo el código fuente de todo el producto. Si no, va a ser muy difícil hacer parte de la evaluación. Siguiente, ¿el ambiente de desarrollo y combinación es reproducible en los computadores de ustedes? Entonces, digamos que fue hecho en Eclipse o fue hecho en Visual Studio. Entonces, la idea es que ustedes instalen el Eclipse, el Visual Studio, pongan el proyecto y vean si compila. Entonces, si logras compilarlo y tenerlo listo para poder usar y probar, es 10, ¿no? Si por más que intentas no lo logras, es 0. Y cualquier puntaje intermedio dependiendo de la dificultad que hubo. Penúltima, si tienes acceso a la documentación técnica, especialmente la especificación de requerimientos. Es súper importante, como vimos, en la mayor cantidad de defectos se encuentran a nivel de requerimientos y además ahí es más barato resolverlos, por lo tanto necesitamos la especificación, sea casos de uso, historias de usuario, documento 830, cualquier otra forma de especificación que hayan usado los que hicieron el producto. También se vale usar los productos que ustedes hicieron en los semestres pasados, porque de esos, obviamente, asumo, tienes toda la información. Y se califica igual de 0 a 10. Y finalmente, si se tiene acceso a la documentación de usuario. Por ejemplo, si hubo manuales de usuario, manuales de instalación, y si no es un manual, ayudas en línea o cualquier otra forma de documentación de usuario. Entonces, eso también va de 0 a 10. Entonces, vamos a hacer una tablita, pero una tablita simplificada que simplemente contenga cada criterio, cada producto y cada puntaje. Entonces, puedes poner los productos en las columnas, los criterios en las filas y en las celdas los puntajes. Y luego sumatorios. Esa sería la tabla. Y el gráfico de telaraña, la representación visual, una sola telaraña en donde se vea con distintos colores cada producto, ¿no?
Y finalmente el coordinador sube un archivo que contenga los nombres de los 3 productos, el gráfico de telaraña con los datos de los 3 productos, la tabla de evaluación con los datos de los 3 productos, el nombre del producto seleccionado, cuál vas a seleccionar, como dijimos, el de mayor puntaje, una descripción de lo que hace el producto. Fíjense en que recién aquí vamos a empezar a hablar de la funcionalidad. Entonces ahí me dirás si es un juego, si es un producto educativo, si es un software que hace cálculo matemático, si es un software comercial, de lo que se trate, ¿no? La descripción de lo que hace el producto, el lenguaje o lenguajes en que está desarrollado, la base de datos que utiliza y la captura de la interfaz principal. Entonces, elaborar este informe no va a ser problema. Para mí que la parte más, digamos, con más inversión de tiempo, va a ser el que cada uno de ustedes, las 2 o 3 personas del equipo, dependiendo de los equipos, hagan esta valoración. Entonces, sería importante que hoy mismo, si puedan, ya definan los 3 productos y ya cada quien se lleve para su casa los 3 productos para que les puntúen de 0 a 10 en cada una de estas cosas. Y ya cuando todos hayan punteado, pues el integrar esa información y generar el reporte, pues no es mayor cosa. Me parece que el Excel tiene el tipo de gráfico telaraña. Entonces tampoco lo tienes que hacer a mano, simplemente verifica si el Excel o cualquier otra herramienta tiene la opción de gráfico de telaraña, solo le alimentan los datos y te da graficando. Eso es básicamente lo que necesito que trabajen pues ustedes hasta el día viernes en equipo y el individual, el paper. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, como siempre, ayúdenme con el visto. Y también para que me sirva de toma de lista, por si. Eso hagamos, ¿sí? Entonces, me falta Andrés, no estás de acuerdo, gracias. Entonces, voy a tomar esta captura para ver que todos estuvimos acá. Y eso sería por hoy todo lo que teníamos que cubrir. El día viernes es un día importante porque empezamos a trabajar ya con normas. Vamos a ver ya el inicio del capítulo 1 y hacer ya nuestra primera aproximación a la norma 25.000, que es la que va a ser nuestro referente porque es la que se usa a nivel mundial actualmente para los temas de determinar cuáles son las características que debe tener un producto de software para ser considerado de calidad, que son nada más 8. En realidad no es una norma difícil, pero vamos a hacer un estudio bastante detallado de la norma para que la puedan aplicar en el proyecto. Eso es, chicos. Si no hay entonces más, si no hay dudas, podemos dar por terminada la clase de hoy. Y como siempre, ya les debo 2 breaks, lo siento. El día viernes me voy a organizar mejor en tiempo para poder tener un break a la mitad de la clase. Les agradezco muchísimo y que tengan una buena resto de semana. Nos vemos el viernes entonces. Hasta luego. Chao, Ismael. Hasta luego. Les debo notas también. Ya les mando por chat antes del viernes. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao. Que estén muy bien.